Hola de nuevo, bienvenidos a Enseñando Aprendo. El tema de hoy es supremamente interesante. ¿Qué es y para qué sirve un sitio web o página web? Vamos a tocar 3 temas fundamentales. Primero, ¿qué es? Segundo, ¿para qué sirve? Y el tercero, los tipos de sitios para que tú definas si es necesario que para tu nombre, para tu empresa o tu marca, implementes un sitio web. Empecemos por la definición de qué es un sitio web. Los sitios web se ponen de modas en este milenio, a finales de la década pasada más exactamente, y hoy encontramos que la mayoría de gente quiere tener un sitio web, sea empresarial, sea personal, sea para una gestión de marca. Un sitio web es un elemento comunicativo de un nombre, de una marca o de una empresa. Es un espacio en la nube que almacena la información que quieras guardar allí. El sitio web se compone de 2 elementos característicos y básicos, el dominio y el hosting. El dominio es el derecho que pagas para que el nombre de tu marca salga en la dirección que la digiten. Por ejemplo, para el caso puntual de cualquier empresa, digitas el nombre de la marca .com o .co o .org. Bueno, las diferentes extensiones de dominio las trabajaremos después. Pero el dominio es eso, es el derecho a que tu nombre tenga una dirección asignada. Y el hosting es la cantidad de espacio que tienes para llenarlo de información. El hosting se conecta al dominio. El hosting es un disco duro. El hosting es el disco duro en donde guardas toda la información, lo conectas al dominio, que es la dirección, y las personas cuando digiten la dirección de tu dominio, sale la información que tiene en el hosting. Físicamente el hosting es tal cual como un disco duro. Tiene unas carpetas, subcarpetas, y dentro de ellas está lo que quieren mostrar y lo que no quieren mostrar. Entonces el sitio web es ese espacio comunicacional que tenemos en la nube, que se compone de hosting y dominio, y que funciona para que cualquier persona a lo largo y ancho de la geografía terrestre te busque. El sitio web puede ser en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, y lo puedes revisar desde cualquier lado. No importa el idioma en el que esté, no importa la información que tenga, mientras tú digites el dominio, la dirección del dominio, él te lo mostrará en cualquier parte. El dominio tiene una particularidad y es que lo venden habitualmente al año. Cada año hay que renovarlo. Como cada año hay que renovarlo, es importante estar pendiente de qué es lo que estás haciendo con ese dominio, con esa dirección, darle el uso correcto y pagar la renovación año a año. El hosting lo venden desde muy poquito almacenamiento hasta espacios casi que inimaginables debido a la cantidad de información que debas colocarle. No es lo mismo una página informativa básica que solamente tenga una primera página a un sitio mucho más complejo con bases de datos y demás, de lo que hablaremos más adelante. El segundo punto, después de definir qué es ese sitio web, es para qué sirve el sitio web. El sitio web funciona para que cualquier persona a lo largo y ancho de la geografía terrestre te busque y reciba un mensaje de tu parte. Si no tienen el dominio, si no tienen el nombre exacto del sitio, es difícil que te encuentren. Para eso están los buscadores y para eso están las redes sociales. ¿Cómo entro yo a un sitio web? Hay 2 formas de hacerlo. Primero, directo, digitando la dirección a la que quiero ingresar, o por medio de los puentes que yo llamo, o trampolines, sea bien un buscador o sea bien las redes sociales. Que las redes sociales te digan, por favor, ingresa al www.enseñandoaprendo.com, en el caso puntual de un recurso de estos, y va, después de un clic, a llegar a esa información. O, por el contrario, que por medio de WhatsApp o por medio de algún aplicativo de comunicación, tú recomiendes el sitio web al que quieres que entre. Es difícil que la gente entre a un sitio web. De las cosas más difíciles que hemos hecho en el trabajo web, que lo hacemos bastante tiempo, es que todos esos sitios que hemos elaborado tengan visitas. Realmente la gente se ha vuelto muy exigente a la hora de seguir o de ingresar a sitios, y mientras no le des un plus diferencial del por qué seguirte o del por qué visitar tu sitio, no va a ser muy fácil que te sigan. Pero el trabajo se hace de diferentes formas.
SEO y SEM son los dos que se utilizan para lo que es aumentar el número de visitas y de seguidores. Eso lo miraremos en videos posteriores. Por lo pronto, ¿para qué sirve el sitio web? Recuerden que estamos en el segundo punto. Es para contarle a la gente algo puntual de lo que tú quieras hacer, para contarle a la gente tus servicios, tus productos, algunos videos, algunos recursos. Tienes un sitio web para tener un blog y compartirle a la gente la información puntual acerca, no sé, de cómo cocinar espaguetis. Quieres contarle a la gente que mañana tienes un nuevo horario, tienes que contarle a la gente que dentro de tus servicios hay 1 o 2 que por lo pronto están detenidos o quietos, cualquier cosa que quieras comentarle. La idea es que las instituciones o personas o empresas que generan información tengan un sitio web para compartirle a la gente eso. Hoy es mucho más fácil buscar en un aplicativo web, en un buscador web, cualquier horario, cualquier sitio en dirección, que coger el directorio como lo hacíamos hace algún tiempo. No sé si lo recuerden, había algo que se llamaba el directorio telefónico y era la salida a todos los problemas. Lo que estaba en el directorio existía, y aparte de una herramienta infocomercial, era una herramienta de ubicación. Hoy las páginas de internet lo han logrado todo. Tú ya colocas en Google cualquier empresa, te sale el nombre, te sale la dirección, inclusive los horarios si la tienes actualizada. Eso es lo que utilizamos y para lo que sirve un sitio web. Dentro de las formas de hacer sitios web se encuentran muchísimas. Hay unos sitios emplantillados, otros que no son emplantillados, y todo depende de qué tipo de sitio web es el que quieres hacer. No es lo mismo un sitio web informativo que un sitio web que vaya a manejar bases de datos. Por ejemplo, si lo único que tú quieres compartir con la gente es información acerca de tus horarios, de tus servicios, si la información es solamente ida, yo se la envío a mi usuario, yo se la envío a mi grupo objetivo y mi grupo objetivo la recibe y la procesa, tú puedes utilizar un sitio web informativo. Para eso hay muchos elementos que lo pueden lograr, inclusive desde gratis en adelante. Está Wix, está WordPress. Hay muchos elementos que hoy permiten hacer esa navegación sencilla y sitios web muy agradables, muy bonitos, sencillos de montar, en los que no se necesita la superprogramación y que son funcionales. Si ya tu sitio es para guardar datos, si ya tu sitio es para cuadrar de pronto, en el mejor de los casos, citas, de pronto es un curso, vas a buscar el seguimiento de la gente, si en alguno de esos puntos tú necesitas coordinar bases de datos, ya el sitio web es un poco más complejo. Ya el sitio web va a tener que integrar algunas bases de datos y ya no sirve cualquier elemento de generación. Ya WordPress, Wix, la mayoría de aplicativos funcionan, pero si es muy complejo es mejor desarrollarlo desde cero. Hay que ya buscar un ingeniero, hay que buscar un diseñador, hay que buscar gente que entienda el concepto para que te facilite esa elaboración. ¿Qué sitios, por ejemplo, pueden tener problemas a la hora de generar ese desarrollo inicial? Los sitios que tienen que unir cuentas, los sitios que tienen que llevar una trazabilidad de la persona, los sitios que, por ejemplo, son de una, no sé, EPS, una empresa prestadora de salud, y quiere empezar a dar citas en línea, ¿sí? Los sitios como los cursos, como las universidades que ofrecen cursos virtuales, las instituciones de formación, y quieren mirar cuántos de los cursos usted ha hecho, en qué porcentaje lo lleva, en qué porcentaje no lo lleva. O simplemente un sitio que tenga que hacer pedidos en línea, como una tienda. Las tiendas se pueden hacer desde elementos muy sencillos hasta elementos complejos. Hay tiendas que tienen demasiadas variaciones, una camisa más la talla más la cantidad de colores, eso se multiplica y hace una cantidad de variaciones bastante fuerte. Esos sitios ya se deben desarrollar con un código puntual, ya no se hacen tan fácilmente. Entonces, según lo que tú quieras mostrar y para lo que quieras usar ese sitio web, buscas quien te lo haga, buscas la forma de hacerlo, compras un dominio, compras un hosting que lo puede hacer de cualquier computador con una tarjeta de crédito o con algún pago inclusive en efectivo. Hoy ya las empresas de hosting dejan hacer esos pagos en efectivo y los hacen. Y lo tercero y lo más importante, es necesario, sirve para que su empresa y su marca crezca, que tenga un sitio web. Yo personalmente
que elaboro sitios web desde hace un tiempo, le pregunto a la gente si es necesario que haga esa inversión. ¿Por qué? Porque las redes sociales hoy, por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, los modelos y los buscadores, en el caso de los diseñadores como Dribbble, Behance y varios elementos, presentan esos portafolios sin necesidad de que usted tenga un sitio. Un sitio web puede ser, por ejemplo, una página fanpage de Facebook en la que toda la comunicación institucional se enfoque y salga. Es más fácil buscar en Facebook para muchas personas. ¿Cuándo se justifica la inversión del sitio? ¿Cuándo se justifica que pases a tener un sitio o que renueves el que tienes? Cuando le vas a generar contenidos, cuando vas a estar generando contenidos y vas a estar diciéndole a la gente, sí, mire, esto está pasando todos los días, un sitio web dinámico, un sitio web que sirva mucho más que dar solamente la información de dónde estás puesto, de cuáles son tus horarios y de pronto una que otra tarifa, porque eso lo puede manejar alguna red social. Diferente a que tengas un sitio en el que estés moviendo todo el tiempo mensajes, a que tengas un sitio en el que tengas un blog y le des a la gente un punto de partida para que te sigan. Entonces es un gancho en el que tú metes a la persona, lo inscribes en tu lista de correos y cada vez que haces una publicación a esa persona le va a llegar un correo electrónico para que te siga, para que te compren. Si quieres hacer una tienda online, a pesar de que hay varios aplicativos como Linio, Mercado Libre, el mismo Facebook, aunque no tiene tienda como tal, que sirve para vender, tú puedes implementar un sitio web tipo tienda en el que se hagan los pedidos y los pedidos se cobren en línea, a ti te llega el dinero después de ese pago en línea y el usuario recibe su producto de manera muy sencilla. Ahí justifica la inversión. De lo contrario no, porque van a ser sitios que se van a quedar como muchísimos sitios que conocemos, abandonados, en los que nadie los actualiza, en los que se hace una primera inversión a la hora de generar el contenido, se le dejan algunos elementos creados, unos menús, unos botones, pero si no se le alimenta con contenido va a ser muy difícil que eso se mueva. Los buscadores, aunque vuelvo y digo, eso lo vamos a buscar en otro video, los buscadores funcionan mejor con sitios web dinámicos, con sitios web que se vayan actualizando. Adicionalmente tenemos otro problemita y es que ahora los sitios web no son solo para computadores. Tenemos que pensar en televisores, en otras pantallas como las de los celulares, las de las tablets y demás. Eso es diseño responsivo, de lo cual hablaremos bastante más adelante, pero para no alargar el tema, el sitio web es el elemento comunicativo que tienes como marca o como empresa para contarle a la gente lo que quieras a través del mundo. ¿Sí? Sirve para guardar y almacenar gran cantidad de información que quieres que la gente vea. Y tercero, si necesitas o no hacerlo, según lo que vayas a necesitar mostrar. Si tienes contenido frecuente, es bueno que lo hagas. Si tienes contenido asiduo, si tienes de pronto alguna tienda, si quieres empezar a fortalecer tu marca desde la generación de un contenido interesante, es bueno que lo hagas. Una página web dinámica podría ser una buena solución. Pero si lo vas a crear solamente para colocar un menú y si en ese menú vas a colocar algunos 2 o 3 horarios, probablemente sea más cómodo y más fácil que pruebes con un fanpage de Facebook. Más adelante le diremos a toda nuestra comunidad que es un fanpage de Facebook. Pero la inversión de un sitio web se justifica siempre y cuando le vayas a buscar ese retorno. Una inversión y pagar un arriendo justifica que tú tengas ventas o que tenga gente en ese arriendo. Entonces, si tú quieres hacer caracterización de marca, lanzamiento de marca, recordación de marca, ventas, fidelización, es bueno que vayas pensando en tener un sitio web, pero también es bueno que no solamente lo hagas, sino que vayas pensando cómo lo vas a alimentar. Entonces, básicamente con estas 3 preguntas cerramos este video. Esperamos que sea de su agrado. Recuerden, yo soy Luis Fernando Botero. En comunicación y diseño vamos a trabajar muchos temas similares a lo que estamos hablando, y en Enseñando Aprendo queremos que nos sigan y que puedan compartir este material. Cualquier recomendación, sugerencia, observación o pregunta, vamos a estar pendientes aquí de contestarlas lo más rápido posible, y esperamos que sea de su agrado para que nos sigan cada vez más personas y tratemos de volver la información conocimiento. Muchas gracias y hasta pronto.